Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla es Elliot y en esta oportunidad vamos a ver un registro de formulario sencillo utilizando lista de objetos. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a hacer en este formulario es registrar la información y se va a almacenar en una tabla de Excel y luego vamos a poder listar opciones que también están compuestas en la tabla y también poder hacer lista de lo que estamos registrando en la tabla. ¿Ok? Estas listas de objetos están compuestas por una tabla, tablas en Excel. A diferencia de las tablas que no están convertidas en tablas, porque si vemos un poco la diferencia, tengo una tabla aquí, que es la lista de empleados, tengo habilitada la opción diseño de tabla. Aquí abajo tengo la misma tabla, pero no tiene habilitada la opción de diseño de empleado. Entonces aquí hay una diferencia de utilizar este elemento. Ahora, ¿cómo convertimos esta tabla, ¿no? este registro a una tabla de Excel? Nosotros en Excel tenemos una opción que se llama insertar y aquí una opción que se llama tabla. Lo que va a hacer esto es seleccionar el rango de celdas y cuando le demos a aceptar, en automático lo va a convertir en una tabla y se nos va a habilitar la opción diseño de tabla. Si le damos clic en diseño de tabla, vemos que aquí tenemos la opción de poderle asignar un nombre a esta tabla. Y esta asignación de nombre es lo que nosotros vamos a utilizar para que las listas de objetos que nosotros vamos a registrar en nuestro formulario podamos almacenarlas ahí, también hacer el listado de la tienda asignada al empleado que le vamos a registrar y también poder listar lo que vayamos a registrar previamente en el formulario 1. ¿Ok? Entonces, un poco para entender cómo nace el tema de las listas de objetos y poder diferenciarla y cómo crearlas también en Excel. ¿Ok? Tenemos aquí una tabla que ya está convertida en una tabla, tiene el nombre de empleado y tenemos aquí otra que es tienda, ¿no? Que tiene los distritos a la cual le vamos a asignar el empleado, ¿no? Tenemos la lista de tiendas que están en diferentes distritos y se la vamos a asignar a un empleado cuando hagamos el registro. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como ya tenemos todo registrado, y lo primero que hay que hacer es registrar la información y hacer que nuestro combo box nos liste las tiendas, vamos a empezar a inicializar cada uno de los elementos que estamos necesitando. En este caso, nuestro formulario, cuando lo ejecutemos, nosotros aquí tenemos un combo box y lo que tenemos que hacer es llamar a esa tabla y que se liste aquí, ¿no? Con las tiendas asignadas para que cuando nosotros registremos el nombre y le demos en guardar, en automático se pueda visualizar la información que estamos registrando aquí, ¿no? En esta parte de los elementos. Bien, tengo dos módulos ya creados y en el primer módulo lo que vamos a hacer es vamos a crear las instancias, las variables públicas que nos van a permitir utilizar las listas de objetos, ¿no? en cada uno de los formularios. Y para comenzar, primero vamos a declarar una variable pública. ¿Ok? Vamos a declarar una variable pública y le vamos a asignar el nombre de la tabla, que en este caso es empleado. Vamos a crear la otra variable que es de la tabla tienda y todo esto va a ser de tipo objeto. ¿Ok? En este caso es lista de objetos, que es lo que nos va a permitir poder listar la tabla del Excel. Bien, vamos a crear aquí una macro que se va a llamar enlaces. Y aquí vamos a empezar a declararlas. Recordemos que cuando estemos utilizando objetos, siempre hay que anteponer el set. Entonces vamos a colocar TV el empleado, esto le vamos a dar un igual. Y para poder utilizar esto, lo que nos pide es dar toda la referencia. ¿Cuál es toda la referencia? Hay que apuntar en qué hoja se encuentra la tabla y luego especificar el nombre de la tabla, ¿no? Vamos a copiarnos este nombre de aquí. Vamos a poner aquí empleado, vamos a poner sheets de hoja, ¿no? Para escoger la hoja. En este caso está en la hoja BD. Y vamos a escribir aquí list objects, ¿no? Lista de objetos. List objects, ¿no? Y entre paréntesis vamos a colocar el nombre de la tabla. Copiamos esto. Y aquí ya le cambiamos, en vez de TBL empleado, colocamos TBL tienda, ¿no? Y especificamos el nombre de la tabla tienda, ¿no? Que es el que vamos a utilizar aquí. Vemos este nombre y lo pegamos aquí. Vamos a pegarlo acá, listo. Una vez que ya tenemos declarado esto, nuestras variables, lo que vamos a proseguir a hacer es ir al formulario y hay que hacer que cuando nuestro formulario inicie, en automático cargue las opciones de las listas que estamos creando aquí, que en este caso es de las tiendas, ¿ok? Vamos a darle doble clic, vamos a buscar el evento inicializar
hay que darle aquí y listo. Una vez que lo encontremos, esto de aquí lo podemos borrar porque no vamos a trabajar nada ahí. Todo lo vamos a trabajar dentro de este módulo, que es inicializar, que es lo que va a ejecutar apenas el formulario inicie. Primero vamos a llamar a nuestro enlace, ¿no? Vamos a llamar a nuestro enlace para que llame a nuestras variables públicas, ¿no? Y las podamos utilizar en el formulario. ¿Okay? Vamos a poner enlaces. Vamos a llamar a nuestro módulo enlaces, que ya va a tener las variables listas, ¿no? Con las listas de objeto. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a crear una variable i, vamos a ponerle de tipo bytes, ¿okay? Y vamos a hacer un recorrido con un for para poder hacer el llenado correspondiente del combo box, ¿no? Entonces, nuestro i va a ir desde 1, desde el primer elemento, hasta, vamos a llamar aquí nuestra variable tienda, y aquí es donde empezamos a utilizar las listas de objetos. A ver, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros no utilizamos listas de objetos y llamamos directamente al elemento de una tabla, siempre nos anteponemos entre la columna y la fila, ¿no? Nos anteponemos en la posición, nos ponemos en la posición en la que se encuentra la tabla. Si esto no fuese una tabla, o sea, si fuese registros nada más, tendríamos que llamar al elemento B3, el elemento B4, el elemento B5 y el elemento B6, ¿no? Que serían en esas posiciones. Si estuviese trabajando con rangos, sería como que en la columna 2, ¿no? Fila 3. Cuando trabajamos con listas de objetos, no importa en dónde se encuentre la tabla. Para la lista de objetos, siempre este primer elemento, esta primera columna, va a ser la columna 1. No importa si se encuentra en el medio, en el final, en cualquier posición, siempre va a ser el 1, columna 1. Y esto de acá siempre va a ser la fila 1. Entonces, ya nos da la ventaja de que no estemos como que si la tabla se mueve, nuestro rango cambia, ¿no? Entonces con esto ya podemos tener como que un rango ya fijo que siempre va a tener, ¿no? Y eso es una de las ventajas de utilizar listas de objeto. ¿Ok? Entonces, para poder hacer este listado en el combo box, llamamos a nuestra variable tienda, ¿no? Ya hemos creado la tabla tienda. Luego utilizamos una de las propiedades que tiene, que es list rows. Esto de aquí nos va a permitir entrar en el conteo de solamente los elementos sin considerar los encabezados. Esto de aquí, el list row, cuenta todas las filas que se encuentran dentro de la tabla, pero sin considerar las columnas. Entonces ya nos evitamos que nos cuente las columnas. Entonces aquí ponemos counts y ya tenemos, ¿no?, el recorrido de cuántos elementos tiene la lista. Aquí colocamos el next y procedemos a llenar el combo box, ¿no? Llenamos como me.combobox1. Utilizamos el método item y aquí empezamos a agregar los elementos. Llamamos nuevamente a la variable tienda y utilizamos la propiedad dataBodyRange. ¿Y qué es lo que hace dataBodyRange? Justamente lo que les contaba al inicio, ¿no?, de las posiciones. Con el dataBodyRange le voy a decir en qué posición es el elemento que yo quiero capturar. En este caso es tienda. Y como todo se encuentra en la columna 1 y es el primer elemento que va a ir recorriendo, el i, que va a ser de la fila, voy a colocarle aquí en dataBodyRange i, que es de la fila 1, ok, coma 1. Cuando yo utilizo dataBodyRange, lo que captura de esta tabla es solamente este elemento de aquí. No está capturando ni el encabezado ni ningún dato adicional, solo captura el elemento del cuerpo. El cuerpo del correo, el cuerpo de la tabla, perdón. Entonces, con esta propiedad dataBodyRange le estoy diciendo fila 1 y columna 1. Entonces, fila 1, el i, que va a comenzar a dar el recorrido, y sigue siendo la columna 1. Entonces se va a empezar a llenar cada uno de los elementos. Vamos a dar en guardar, ejecutamos, y en automático ya tenemos nuestro combo box lleno utilizando la lista de objetos de la tabla que hemos declarado en Excel, ¿no? Ya tenemos esa parte. Entonces, como ya tenemos declarado esa parte, lo que vamos a hacer ahora es darle doble clic aquí para hacer el guardado y vamos a declarar la variable nombre, que es el primer elemento, que va a ser de tipo string. Vamos a declarar la variable tienda, que es también de tipo string, y vamos a declarar la variable estado, que va a ser de tipo boolean. ¿Ok? Vamos a inicializar cada uno de los elementos. Vamos a poner aquí que esto va a representar el textbox 1. Vamos a ponerle .value
esto va a ser combo box 1, que esto es de tienda, y luego vamos a ponerle estado, ¿okay? Que aquí va a capturar el checkbox 1, checkbox 1 punto valor. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestro método que hemos creado aquí, a nuestro módulo proceso, y lo que vamos a hacer aquí es pasarle esos elementos, vamos a pasarle esos elementos al módulo proceso para que haga el registro correspondiente. Entonces aquí vamos a crear una macro que se llame registrar empleado. Listo. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? La idea es que a medida que nosotros vayamos desarrollando el proyecto, vayamos encajando en cada módulo correspondiente las propiedades y funciones que efectivamente van a hacer. Porque si de repente lo mezclamos todo en uno solo, a veces el código es un poco engorroso de leerlo y no es tan práctico a la hora de que trabajamos en conjunto, en equipo, de que cada uno pueda entender qué es lo que está haciendo cada parte del formulario. Entonces, lo ideal es trabajar en módulos separados con funciones que especifiquen, ¿no?, el trabajo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, le vamos a dar aquí en guardar y aquí le vamos a pasar el parámetro, ¿no?, registrar empleado, y le vamos a colocar los parámetros que hemos especificado, ¿no?, nombre, tienda y estado. Listo. Regresamos a procesos, ¿ok? Y aquí ya colocamos directamente todos los datos que hemos pasado como parámetros, ¿no?, que en este caso es nombre, tienda y estado, ¿ok? Todo con su tipo. Recordemos que cuando pasemos parámetros siempre tienen que estar con el mismo valor con el que nosotros le estamos haciendo inicialmente, ¿no?, para que lo pueda leer. ¿Ok? Entonces, para hacer el registro, ¿ok?, para hacer el registro, lo que vamos a hacer ahora es crear una variable que se va a llamar nueva fila, y vamos a declarar un objeto que se va a llamar leads row. ¿Ok? Y esto lo que nos va a permitir hacer es que nosotros podamos insertar directamente en esta lista, en esta tabla, ¿no?, los registros que nosotros estamos declarando. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a declarar esa variable y vamos a declarar una variable que se va a llamar tipo estado, ¿no?, y que esto va a ser de tipo string. Esto nos va a servir para que cuando llegue el valor de true o false, aquí en vez que se guarde true o false, sino se guarde activo o inactivo, ¿no?, para mantener la misma estructura. Regresamos al formulario, colocamos aquí tipo estado y esto va a ser igual a inactivo. La idea es que si viene true, cambie el tipo de estado a activo. Luego aquí hacemos un if donde declaramos estado, ¿okay?, que es la variable que está viajando. Si estado es igual a true, entonces tipo estado va a ser igual a activo. Vamos a mantener la misma estructura. Listo. Entonces aquí estamos haciendo un if con una sola condición, entonces no es necesario colocarle un enif, porque se puede trabajar también de esta manera cuando es solamente una sola condición. ¿Ok? Luego aquí ya le llamamos con el set a la variable nueva fila. Vamos a colocar, vamos a poner nueva fila y aquí vamos a llamar a nuestra variable tbl empleado, punto, que va a ser de tipo leads rows punto add, ¿no?, para que proceda a hacer con la adición. Hasta aquí ya va a ser la inserción, va a insertar una fila en blanco. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que cuando apenas inserte esa fila en blanco, cargue los registros, ¿no? Vamos a apoyarnos con la función with and with, y esto nos va a ayudar para que solamente declaremos una sola vez y ya luego especifiquemos rango por rango. ¿Ok? Entonces con esta nueva fila lo que está haciendo es adicionar una fila en blanco, y para poder recuperar los elementos que vamos a llenar en esa fila en blanco, llamamos a la variable que acaba de insertar y colocamos punto range. Ok, con esto le colocamos vamos a colocar aquí el 1 para que sea la columna 1,
esto vamos a declarar que va a ser igual, que en este caso nosotros estamos insertando como un autoincrement para que el próximo registro sea 4, la próxima fila sea 5 y así sucesivamente. Entonces vamos a recuperar la cantidad de registros que van a existir. Como ya inserto 1, cuando haga el conteo va a ser 4, ¿no? Recordemos que aquí ya lo está insertando. Lo que vamos a hacer ahora es llenarle la información a ese registro que acaba de insertar. ¿Ok? Entonces, como ya hice la inserción, si yo lo cuento, me va a retornar como número 4. Aquí colocamos el empleado punto leadsRows punto count. Y ya con esto nos va a registrar el primer elemento. Luego aquí recuperamos el segundo elemento, que es el nombre. Copiamos aquí. El tercer elemento, que es tienda. Y el cuarto elemento, que es el tipo estado. Okay, entonces aquí coloco 2, 3 y 4. Listo. Entonces una vez que la información ya haya culminado, vamos a darle clic acá y vamos a poner un mensaje. Que se registró el empleado. Vamos a cambiar aquí. Listo. Entonces con esto, hasta aquí ya está haciendo la inserción. O sea, si regresamos al formulario y ejecutamos, por ejemplo, vamos a poner un nombre. Vamos a poner aquí una tienda y le vamos a poner activo. Guardamos y vemos que se registra y en automático también se registra en la lista de objetos, ¿no? Se agrega otra persona y cambio la lista, pongo este distrito, pero ahora le voy a poner que sea inactivo, ¿no? Se registra, nos sale el mensaje de registro y también ya se está registrando en la lista con el correlativo correspondiente. ¿Ok? Ya se está registrando. Ahora, lo que vamos a hacer es que, como ya estamos haciendo el registro, vamos a hacer el llenado en la lista de LeadsView utilizando nuestra tabla que se encuentra aquí. Vamos a utilizar la lista de objetos para poder hacer ese recorrido de esa tabla y que se pueda listar aquí en este LeadsView. ¿Ok? Bien, ahora vamos a utilizar el módulo que ya hemos creado, que es procesos, para poder hacer el listado en el LeadsView. Ok, nos vamos a procesos. Y aquí vamos a crear una macro que se llame listar registros. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es, primero vamos a empezar a hacer la configuración de la lista. ¿Ok? Vamos a configurar la lista para que tenga las propiedades que vamos a necesitar. With para que no nos salte el error. Listo, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a colocar userfor2.leadsView. Ahora, ¿por qué le pongo userfor2 y no le pongo me? Porque al encontrarme fuera del control de formularios, tengo que hacer la instancia colocándole el nombre para poder acceder a los controles de formulario, ¿no? A diferencia de que si todo se hace dentro del formulario, no es necesario, ¿no? No es necesario hacer esa instancia. Ok, entonces aquí colocamos userfor2 y luego vamos a poner las configuraciones. Vamos a poner la primera configuración, que es punto, ya está, ahora sí, punto gridlines, que son líneas para que nuestra lista muestre como un reporte. Vamos a mostrar las líneas, le vamos a colocar en true. Vamos a poner aquí que las columnas si van a estar visibles, vamos a ponerle false, porque aquí hide column headers, estamos diciendo que van a estar ocultas, le estamos diciendo que no, que las columnas sí van a estar visibles. ¿De qué tipo, de qué vista va a ser? Como va a ser la vista que va a mostrar el LeadsView, que va a ser de tipo reporte, ¿no? Una vista de tipo reporte. Vamos a colocar aquí full row select para que nos permita hacer la selección de toda la fila, ¿no? Y aquí apariencia, ¿no? Para que tenga el enfoque con bordes flats, ¿no? Que no tenga tan bordes curveados ni nada, ¿no? Sino que tenga una apariencia más de un reporte. Ok, entonces con estas configuraciones ya hechas, lo que vamos a hacer aquí es empezar a hacer el llenado de las columnas. Como no son muchas columnas, ok, como no son muchas columnas, podemos hacerlo manualmente, ¿no? Vamos a hacerlo manualmente porque no son muchas columnas. Entonces aquí vamos a colocar color headers, punto, add, y vamos a colocar aquí el parámetro text, que es el parámetro número 3. Text, dos puntos,
igual, vamos a colocar id, punto, y le vamos a poner un tamaño, un ancho. Vamos a colocarle aquí width, va a tener un ancho de, vamos a ponerle 50. Esto aquí lo repetimos 4 veces. Aquí vamos a colocar nombre de empleado, le vamos a poner un width de 120. Aquí tienda asignada, vamos a ponerle tienda asignada, le vamos a poner un width de 110. Y estado, que es la última columna, le vamos a poner un width de 85. Listo. Entonces con esto ya tenemos las columnas y lo que vamos a hacer ahora es llenar el contenido de la tabla. ¿Okay? Aquí utilizando el mismo concepto de cómo hemos llenado el combo box, parte de la misma instrucción, ¿no? Partimos con un for. Vamos a declarar aquí nuestra variable y que va a ir de 1 hasta la cantidad de elementos que tenga la lista, que tenga la tabla, ¿no? En este caso table empleado, punto, list rows, para que cuente cuántos registros tiene esa lista, ¿no? Y haga el conteo. Ponemos next y aquí arriba vamos a declarar nuestra variable para que no nos salga el error que no hemos inicializado la variable. ¿Okay? Va a ser de tipo bytes. Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestro bucle for que va a ser el recorrido de la lista. ¿Okay? Aquí colocamos punto .lists. Vamos a colocar aquí, para seguir utilizando la propiedad en width, vamos a hacer que se cierre más abajo todavía, después del i, para poder seguir usando la propiedad. Listo. Entonces aquí colocamos listItem, punto, add, adicionamos. Aquí vamos a pasar el parámetro key, luego el parámetro text, y aquí es donde vamos a ingresar el contenido de los registros que vamos a listar en la tabla, en el list view. Entonces aquí colocamos table empleado, punto, data body range, data body range, y especificamos que va a ser de la primera fila, que va a ser i, y de la columna 1. ¿Ok? Fila y columna 1. Aquí está. Primera fila, ¿ok? Y columna 1. Como estamos usando la propiedad data body range, el data body range captura solamente el contenido, más no los encabezados. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer registro. Aquí vamos a copiar lo mismo, solo que aquí vamos a tener que agregar algo más, porque recordemos que cuando usamos list view, el objeto de la lista tiene elementos iniciales que se comportan de acuerdo a la posición en la que se encuentra la lista. ¿Qué quiere decir? De que esta lista maneja un índice inicial que es 0 y una columna inicial que también es 0. Entonces cuando nosotros hacemos la primera inserción, ¿ok? La primera inserción, las columnas son 0, ¿ok? Las columnas son 0. Luego el primer registro, que es el que estamos justamente adicionando aquí, viene a ser ya la fila número 1, ¿ok? Viene a ser la fila número 1. Entonces, como nosotros para poder adicionar ya lo estamos generando aquí, esto de aquí es como si nosotros en la tabla estuviésemos haciendo como que un agregar, como colocándole un más, algo así. Eso es lo que está haciendo ese adicionar. Entonces, luego que adiciona, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, vamos a aumentar acá, vamos a colocar el punto, vamos a hacer el conteo de cuántos elementos tiene la lista, ¿ok? Aquí me va a retornar que tiene un elemento, porque es el primer elemento que he registrado, que es este de aquí. Y luego voy a tener que agregar el subitem para poder especificar de qué columna es en la que va a registrarse, que en este caso, como ya registré el ID, que es este primer elemento es 0, ¿no? Es 0. Si yo regreso a mi Excel, esto de aquí es 0 y esto de aquí es 0. Entonces, como yo agregué mi primer ID, ¿ok? Agregó en esta posición. Luego la segunda columna ya vendría a ser el índice 1 y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es un poco la dinámica de cómo usar el list view.
Entonces ya hemos hecho conteo, va a estar en la fila número 1 y de la columna 1. Entonces aquí ya podemos agregar lo que tenemos aquí arriba. Vamos a copiar todo esto y le vamos a colocar acá. Listo. Y ya le colocamos aquí, ¿no?, de la propiedad de la lista, ¿no?, que aquí ya es el data body range, que tiene otro orden que sí es del 1 hasta X, ¿no?, a diferencia de list view, que sí tiene un índice 0, ¿no?, y que hay que respetar ese orden. Entonces aquí copiamos lo mismo, va a ser este de la columna 2, aquí de la columna 3, aquí copiamos lo mismo, aquí colocamos 4 y aquí ya sería de la columna 3, ¿no? Entonces si vemos este orden es 0, ¿ok? 0, 1, 2 y 3. El primer elemento es 0, la segunda columna es 1, 2 y 3, ¿no? Y así se van agregando consecutivamente. Listo. Una vez que ya tenemos el registro correspondiente, lo que vamos a hacer ahora es ir al formulario número 2 y ir a la parte de inicializar. Ok, cambiamos el evento de inicializar y aquí lo que colocamos es, llamamos a nuestros parámetros enlaces que tienen las variables de lista y aquí llamamos a nuestro macro que se llama listar registros. Listo. Esto aquí lo borramos toda esta parte, ok, y luego ya tenemos nuestro formulario y lo que nos estaría faltando aquí es que cuando le demos doble clic llame al formulario número 2, ok, en este caso sería user_for2.show para mostrarlo. Entonces una vez que ya está lleno, procedemos a hacer la lista. Ejecutamos nuestro formulario 1 y llamamos a nuestro formulario 2 y vemos que ya tenemos la lista que hemos registrado, ¿no?, que lo estamos llamando desde una lista de objetos y tiene cada uno de los elementos que estamos registrando, ¿ok? Tiene cada uno de los elementos. Ahora, para finalizar, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir algún término que se encuentre en alguna de estas columnas, ¿ok? Sea el ID, sea el nombre, o sea la tienda, o sea el estado, y esto va a filtrar respectivamente, ¿ok? Vamos a hacer esa función, ese proceso. Vamos a regresar aquí al proceso y algo que vamos a hacer siempre es que cuando se cargue la tabla, ¿ok?, vamos a regresar aquí, vamos a regresar al formulario 2. Cuando se cargue la tabla, cada elemento que vaya registrando siempre tiene que eliminarse. Es decir, yo ejecuto esto y cada vez que yo hago un filtro de búsqueda, mi tabla tiene que limpiarse previamente y luego insertar la nueva información que está coincidente. ¿Esto para qué? Para que no se mantenga el mismo dato y me esté apareciendo abajo los registros que está filtrando, ¿no? Tiene que destruirse la tabla y volverse a crear. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es apuntar ya al objeto del formulario, en este caso es la caja de texto, y vamos a darle doble clic aquí. Y nos va a aparecer ya el evento textbox change. ¿Y qué es lo que va a hacer el textbox change? Es, por ejemplo, voy a escribir aquí un mensaje box, voy a poner aquí funcionando. Si yo ejecuto esto y escribo aquí alguna palabra, me sale un mensaje de texto, un mensaje box. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que escriba haga ese evento, ¿ok? Llame a ese evento. Y lo que vamos a hacer, aplicar aquí es, vamos a reutilizar lo que ya teníamos en esta macro que ya hemos creado. Vamos a copiarnos todo esto. Vamos a copiarnos todo esto de aquí. Y vamos a ir al formulario de aquí, de textbox change. ¿Okay? Para que vaya cambiando cada vez que haya una palabra. Entonces hasta aquí va a ser lo mismo que ya tenemos. Lo que nos falta aquí es que elimine el contenido. Entonces, como elimina el contenido, vamos a ponerle m.isView.listItem.clear. Entonces con esto eliminamos las listas y con esto vamos a eliminar las columnas. Aquí column headers.clear. Listo. Entonces con esto ya tenemos tanto el contenido como los encabezados limpios. Entonces hasta aquí todo bien, todo está funcionando igual que teníamos. Entonces lo que nos está faltando aquí es que cuando hagamos la escritura en la caja de texto empieza a filtrar. Y para hacer esto lo vamos a hacer dentro de nuestro recorrido for, que ya lo tenemos aquí. Vamos a utilizar este for para que haga esa función. Entonces aquí vamos a escribir un if
y vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar el método uCase. ¿Ok? Vamos a utilizar el método uCase. Y este método uCase lo que hace es convertir todo a mayúsculas. Entonces, para evitar el término de que si escriben en mayúscula o minúscula, lo vamos a dejar todo convertido para que busque sobre ese elemento. Tanto lo que busque en la lista, que vamos ahorita a recorrer, como también en la caja de texto que estamos escribiendo. ¿Okay? Entonces, como sabemos que este recorrido va a ser fila por fila, lo que vamos a colocar aquí va a ser lo siguiente. Vamos a colocar del empleado data body range. Vamos a colocar y, ¿no?, la primera fila en columna 1. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que el primer elemento de la fila de la tabla se convierta todo a mayúscula. Y aquí le vamos a poner coincidir con el like. El like es para buscar alguna coincidencia en terminología de lo que nosotros estamos queriendo encontrar. Vamos a colocar aquí uCase para que recupere el elemento de la caja de texto. ¿Okay? Va a recuperar el elemento de la caja de texto. Y aquí le vamos a concatenar con un asterisco para que busque inicialmente, ¿okay?, inicialmente alguna palabra que coincida con lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Lo que está haciendo aquí es que si encuentra alguna palabra que inicie con el término de algún registro del que nosotros estamos apuntando, lo va a buscar y lo va a validar. Si la condición se cumple, va a entrar en la lista de registros. Ahora vamos a agregar los demás condicionales. ¿Okay? Voy a agregar aquí repetitivamente los 3 registros que vamos a utilizar. Vamos a hasta acá. Y aquí ya iría el then, ¿no? Aquí ya iría el then. Y aquí ya iría el endIf para cerrar la condición. Listo. Esto inclusive lo podemos hacer un poco más alineado así, ¿no?, para que te respete y mantenga el mismo orden. Entonces con esto estamos diciendo de que el primer elemento coincida con el primer registro de nuestra tabla. Vamos a poner aquí 2 para que coincida con el segundo, o si coincide con el tercero, o si coincide con el cuarto, ¿no? Y por eso aquí estamos agregando el OR. Si esto cumple, o si esto de aquí cumple con la coincidencia, o si esto de aquí, o si esto de aquí cumple con la coincidencia. Si alguno de esos 4 coincide, va a hacer la búsqueda y va a empezar a listar recién los elementos para que cumpla la condición. ¿Ok? Entonces con esto vamos a ejecutar ahora nuestro código. Vamos a ejecutar, vamos a dar aquí en buscar, y aquí vamos a poner, por ejemplo, un nombre. A ver, vamos a poner Pedro. Escribimos la P y nos sale Pedro. Escribimos de repente el distrito A. Como hemos escrito A, lo que nos está buscando es coincidencia. A ver, AT se encuentra aquí. Aquí también tenemos una palabra que inicia con activo, ¿no? Y nos empieza a filtrar. Vamos a empezar a hacer más filtros. Si escribimos AT, ya coincide con solamente ese término. A ver, si solamente buscamos los inactivos, he escrito la palabra ahí y lo único que coincide es los que se encuentren inactivos o los que se encuentren activos. En este caso solamente esos 3, ¿no? Y así podemos manejar listas de objetos que ayudan bastante en el momento de hacer recorridos, de hacer bucles o de hacer listas, porque ya no tenemos que posicionarnos en una sola posición, sino no importa en qué posición se encuentre la tabla, vamos a poder hacer la lectura de los registros. ¿Ok? En próximos videos lo que vamos a hacer ahora es que cuando le demos doble clic a la tabla nos permita hacer actualizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, usuarios inactivos. Y vamos a poder cambiarle el estado o cambiarle la tienda y agregarle más complementos al formulario. ¿Ok, chicos? Entonces, nada, voy a estar dejando esto en un repositorio, en un link, para que puedan hacer las descargas, y si tienen alguna duda, consulta, pueden dejarlo en la caja de comentarios para seguir agregándole más funciones a este complemento, y ya en una parte 2 vamos a ver el tema de la edición. Ok, chicos, hasta pronto, cuídense.